Seguimos con nuestras ecuaciones diferenciales de enésimo orden con coeficientes constantes. En la sesión anterior habíamos visto dos métodos para la obtención de la solución particular I sub p. Habíamos visto método de Lagrange y también el método de los coeficientes indeterminados. Ahora estaríamos viendo el método de los operadores. Para obtener la solución particular I sub p se hace lo siguiente. Se reescribe I sub p como 1 sobre un polinomio en D, que ahora pasa al denominador, ¿verdad? Y esto estaba acompañando a I sub p, ahora pasa al denominador, por la función perturbadora f de x. Muy bien. Esta expresión en p sub d se reemplaza por los productos que resultan de la descomposición en factores del polinomio en D. Muy bien. El método 3.1 consiste en tomar uno a uno los factores que van apareciendo. Y el método consiste en resolver una solución de una ecuación diferencial de primer orden como sigue. La idea es tomar el término de la enésima raíz llamando u a ese término con f de x. Entonces, este último término lo llamamos u. Aquí tenemos la expresión entonces para u. Muy bien. Si el denominador del lado de la derecha interactúa sobre el término de la izquierda y atendiendo que d es un operador que deriva, entonces tendríamos u' más k sub n por u. Y todo esto igualado a f de x, la función perturbadora. Bueno, esta última expresión que tengo es una ecuación diferencial lineal de primer orden, donde el coeficiente de u' y de u son coeficientes numéricos, no funciones, sino coeficientes constantes. Para u', el coeficiente es 1. Si recordamos, la ecuación diferencial lineal de primer orden tiene esta expresión. Y' más una función de x por y igual a una función de x. Y la solución estaba dada por esta expresión, que aplicando a nuestro caso se tiene u igual a e elevado a la k sub nx, k sub n la raíz, mostrada aquí en u, por la integral de f de x por e elevado a la menos k sub nx, diferencial x. Este proceso se repite para todos los factores, para los n menos 1 factores que quedaron, hasta llegar a la que contiene a k sub 1. Resumiendo, tenemos en general I sub p, la descomposición, y lo que hacemos es poner el último factor igual a u, con lo que tenemos que resolver una ecuación diferencial lineal con coeficientes numéricos. Y la solución será una expresión de este tipo. Teniendo esta solución, nos vamos al factor anterior, resolvemos una ecuación diferencial del mismo tipo anterior y obtenemos la solución b. Y esto se repite hasta llegar al primer factor.
Muy bien. Y con el mismo tratamiento se obtiene la solución I. Con lo que se tiene ya la solución de la ecuación dada. Para entender mejor, vamos a resolver esta ecuación diferencial, que es la misma ya resuelta por los distintos métodos anteriores. Entonces, vamos a concentrarnos en calcular la solución particular por este método. Reescribimos la ecuación, como ya lo hemos hecho, de la siguiente manera. La descomposición de la expresión en D y reescribimos entonces I sub P. El último factor por la función perturbadora le llamamos U. Aquí está la expresión para U. Esto implica entonces U' menos U igual a E elevado a la menos X. Y esto lo resolvemos como una ecuación diferencial lineal. Con esto se tiene la expresión U. Reemplazamos esto en la ecuación que habíamos iniciado. Aquí está, en esta ecuación. Muy bien, menos medio sale fuera de la integración y planteamos la ecuación diferencial lineal. Y resolvemos esto. Con esto entonces, simplificando algebraicamente, nos queda I sub P igual a 1/6 E a la menos X. La misma solución que se obtuvo con los métodos anteriores. Vamos a resolver el mismo ejercicio, pero utilizando fracciones simples. Descomposición en fracciones simples. Esta es la ecuación. Esta es la misma en términos del operador de mayúscula. Y la expresión ya en términos de los factores lineales en D. Muy bien. La idea es descomponer en fracciones simples las expresiones que teníamos en D. Muy bien. Entonces, esto se expresa en una suma de fracciones simples donde A y B mayúsculas son números a determinar. Resolvemos la suma de fracciones, denominador común, y planteamos la suma de fracciones. Muy bien, siguiente paso, estamos reagrupando términos en D mayúscula y términos libres de D mayúscula. Bueno, los denominadores de la primera expresión y los de la última son iguales. Con esto, los numeradores también tienen que ser iguales. Concluimos entonces que la suma de A más B tiene que ser igual a 0, ya que en la primera expresión inicial no existe términos en D. Y los términos libres en D menos A menos 2B tienen que ser igual a 1, que es el coeficiente que teníamos en el primer término de nuestra expresión. Muy bien. En este caso, fíjense que sumamos miembro a miembro, estaríamos cancelando las A mayúsculas y nos quedaría menos B igual a 1. Esto implicaría B igual a 1 negativo, ¿verdad? Y que A vale 1. Con esto entonces, I sub P se escribe como una suma de fracciones simples y teniendo a vista
la solución para ecuaciones diferenciales lineales ya mostradas en el caso anterior y que ahora estamos mostrando acá con sombras en gris, entonces escribimos las soluciones para el primer sumando y el segundo. Simplificamos esto, integramos y nos queda la siguiente expresión. Haciendo las multiplicaciones, nos queda la siguiente expresión. Resolviendo la suma de fracciones, tenemos entonces la solución I sub p igual a 1/6 e a la menos x. Solución igual a la anterior obtenida. Muy bien. A continuación, los métodos abreviados. Para ciertas formas de la función perturbadora f de x, se puede abreviar notablemente el cálculo de las soluciones I sub p. ¿Cómo se indica? Si es que la función perturbadora f de x es del tipo e elevado a la a por x, entonces I sub p se reescribe como 1 sobre el polinomio en d por e elevado a la a por x. Y esto resulta igual a 1 sobre p de a por e elevado a la a x. ¿Qué es lo que se hizo? Todas las expresiones en d fueron reemplazadas las de mayúscula por a. Y con esto ya se obtiene la solución. Este método se puede aplicar siempre y cuando la expresión p de a sea diferente de 0. Vale decir que el número a tiene que ser diferente a las raíces de la ecuación característica. Segundo caso, si la función perturbadora es del tipo seno de ax más b. Y también, si la expresión polinómica en d se puede escribir como otra función f de d al cuadrado. En este caso, entonces, la solución I sub p se puede reescribir como 1 sobre f de d cuadrado, seno de ax más b, y esto resulta igual a 1 sobre f de menos a al cuadrado por la misma expresión seno ax más b. ¿Y qué es lo que se hizo? Los términos en d cuadrado se reemplazaron por menos a al cuadrado. Y esto se puede hacer siempre que f de menos a al cuadrado sea diferente de 0. Un tercer caso es muy similar al anterior. La función perturbadora igual a coseno de ax más b. Y en este caso la función p de d se tendría que reescribir como f de d cuadrado. Y bueno, en este caso I sub p igual a 1 sobre f de d cuadrado por coseno de ax más b sería igual a 1 sobre f de menos a al cuadrado por coseno de ax más b. Siempre y cuando el denominador no se anule. Si la función perturbadora f de x es del tipo x a la m, entonces I sub p se reescribe como 1 sobre el polinomio en d por x a la m, igual a un polinomio en d de grado m por x a la m. Y esto se obtiene dividiendo 1 sobre p de d, así como está indicado en esta expresión. Y esto se resuelve en términos crecientes de d hasta el término d sub m, ya que la derivada enésima de x a la m resulta 0 cuando n es mayor que m. Otro caso.
Si es que la función perturbadora es del tipo e a la x por g de x. Entonces, I sub p se puede escribir como 1 sobre el polinomio en D por e elevado a la x por g de x. Y esto resulta igual a e elevado a la ax. Fíjense que la expresión e con su exponente sale fuera de la integral. Y esto resulta igual a 1 sobre un polinomio en D más a por g de x. Otro caso, si la función perturbadora es del tipo x por g de x. Entonces, I sub p se reescribe como 1 sobre el polinomio en D por x por g de x. Y esto resulta igual a x por 1 sobre el polinomio en D por x por g de x. Menos se toma la derivada de la expresión p de D, ¿verdad? Sobre el polinomio en D. Todo esto por g de x. P' de D implica la derivada del polinomio en D. Derivado, por supuesto, en términos de D mayúscula. Muy bien. Otro caso, si la función f de x es una sumatoria de términos en a sub i por x elevado a la m menos i. En este caso, i adquiere valores de 0 hasta m. Entonces, la expresión I sub p toma una expresión como la que se muestra en la fórmula. Muy bien, estos son los casos para métodos abreviados. Vamos a ver algunos casos para entender. En clases prácticas se estaría mostrando ecuaciones diferenciales que se pueden resolver por cada uno de estos casos. O sea, se estarían aplicando estas fórmulas para casos particulares. Vamos a resolver esta ecuación, que ya la resolvimos por otros métodos. Muy bien. La idea ahora es calcular solamente ya la solución particular I sub p. La ecuación que se reexpresa, se reescribe en términos del operador D mayúscula. Factorizando lo que tenemos entre paréntesis, se reescribe esto. Muy bien. Y el método es inmediato. En este caso, entonces, la función perturbadora es del tipo e elevado a la x, y entonces se reemplaza el polinomio en D por a. Nada más. Y tenemos, en nuestro caso, el valor de a vale menos 1, se reemplaza y se tiene directamente la solución, que es la misma que obtuvimos por los otros métodos.